Tiene a veces la papila aquí, la papila incisiva acá. Y a veces cuando el paciente ha perdido hueso, la papila incisiva ha migrado. La papila incisiva es un espacio, ¿qué cosa tiene debajo? Ahí está el conducto en el maxilar. ¿Cómo se llama ese agujero? Naso. Fuerte. Ya, ¿qué elementos atraviesan el agujero nasopalatino? El van, vasos y nervios que corresponden al área, ¿no? Sobre todo un paquete nervioso, sobre todo elementos que tienen que ver con la irrigación y la nutrición del área. Si tú no alivias, atención, y el paciente ha perdido hueso, ese van está prácticamente expuesto, solo cubierto por tejido blando. Y como no he hecho alivio, la capa de cera que acabamos de poner, la prótesis viene y comprime la encilla que está cubriendo el van a este nivel. Entonces es un área grande. Y como la comprime, el paciente 1 va a tener poca irrigación, porque al comprimir va a generar isquemia o va a producir una compresión de vasos ahí. Y eso va a generar, cuando hay poca irrigación, en el área de las células de ese tejido se produce mayor cantidad de acidosis en las células. ¿Sí? Y ese tipo de pH que se va generando por una presión mecánica va traduciéndose en irritación e inflamación por falta de nutrición idónea. Y ahí empiezan los dolores en esa área. Número 2, puedo producir un tipo de neuralgia porque al no tener una capa que contrarreste esa deformación, los nervios que atraviesan el naso palatino simplemente se ven afectados mecánicamente por la presión de la prótesis, y la persona cuando muerde presiona la mucosa a este nivel, y si no existe alivio, presiona el van y sobre todo se estimulan los nervios que pasan por ahí. Y al pasar esos nervios empiezan a estimularse en modo de dolor. Y el paciente empieza a sentir un dolor como si tuviera dientes. Doctor, cuando yo muerdo siento unos hincones que vienen por acá. Por aquí. ¿Qué cosa decimos nosotros? ¿Qué vas a extraer si no tiene dientes? Entonces el alivio es clave ahí. ¿Sí? Esto que han hecho. ¿Sí? No correr, pegamento, ¿no? Desgastar. Ahí está mal. El tema de partida es la impresión. Entonces por eso cuando llegan al consultorio a veces se hace un rebasado solamente para eliminar el problema, pero lo ideal es empezar una prótesis nueva con estos criterios. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer es revisar si el fondo de surco se observa completo en vestibular y en lingual del inferior. Atención. ¿Sí? Que esté biselado y bien limpio. ¿Ok? La cera uniforme, bien distribuida. Su colega me preguntaba, doctor, ¿acá es biselado o sin biselar? ¿Cómo hemos quedado? ¿Cómo era en estas partes? Sin biselar. Prácticamente el corte es transversal, se observa el grosor de la cera. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Que también era una forma de justificar en el examen. Es la evidencia de la transición entre la zona aliviada y la no aliviada. Es la evidencia del espesor que estoy manejando para la distribución del material. ¿Sí? Entonces, esos límites con el corte transversal me ayudan a diferenciar claramente las áreas aliviadas y no aliviadas y a la distribución óptima del material de impresión. ¿Ok? De eso se trata. ¿Sí? Manos a la obra, y ahorita paso por mesa. Antes que me olvide, ya que estoy, mira, de acá yo no voy a tomar más diapositivas porque nos vamos a poner a trabajar la cubeta. Lo mínimo que vamos a obtener es la cubeta individual, y de inferior la vamos a ir trabajando en casa. Mirad, esta parte ya la conozco, ¿cierto? El acrílico, para hacer la cubeta hay dos tiempos, hay dos maneras de hacer la cubeta. ¿Ya? Una con la técnica de laminado, con platinas de vidrio, y la otra es la directa, que se trabaja cuando el acrílico está en su estado de mezcla inicial. ¿Sí? Esperamos solo que vaya agarrando consistencia. Esto lo he hecho yo en el modelo, voy a hacer la demostración, grábenlo y se distribuye para hacerlo. Trabajamos con acrílico transparente. La otra opción, de repente hay personas que se acomodan a una técnica, hay varias ya, solo vamos a trabajar dos.
La directa a través de una consistencia parecida a esta, y la de 2 tiempos en la técnica laminada, ¿ok? La laminada es esta, atención, a ver. Cierro mi cero por mientras para... Mirad, la laminada pueden trabajar ustedes combinando el yeso con el acrílico o solo acrílico, no hay problema, ¿ok? La diferencia entre estos dos es que esta técnica te da más tiempo. ¿Qué significa 3-1? 3 vasitos de yeso y 1 de acrílico. El aglutinante es el acrílico, el relleno es el yeso. Como estos dos materiales, cuando terminan su fase de fraguar, ambos acaban siempre duros, le da esa resistencia que necesita una cubeta individual, ¿no? Indeformable. Ahora, mirad, miren esto, es una secuencia. Si trabajamos la técnica laminada, que es lo que espero que alcance el tiempo para ver las dos técnicas, hacemos la mezcla en la dulcera o en el Pilex, ¿sí? La retiramos en estado plástico, ponemos 4 monedas de 1 sol, no de 20 céntimos, la de 1 sol tiene un grosor, ¿ya? Y la comprimimos entre las 2 láminas de vidrio, previamente echamos el agua en las láminas y la recortamos y la ponemos en el modelo. La idea es lo que hicieron con el alivio, que tu mano no puede deformar la cubeta. Entonces, como veremos en la demo, en ese estado plástico, ustedes lo que pueden hacer es presionar en el borde del zócalo para desprender rápido el residual. Y con la espátula 31 o 30, ingresar el resto de la lámina hacia el fondo del surco con mucho cuidado. Ingresarlo. Tu dedo no va a poder ingresar, la espátula es el que va a ingresar. La espátula 31, ¿no? ¿La tienes a la mano? Entonces, esta cuadrada es la que ayuda bastante a eso. ¿Sí? ¿Cómo me meto al surco? Con esta. Ya, yo voy a colocar, hago esta lámina, todo se trabaja rápido. Y cuando yo he colocado esta lámina alrededor del modelo, puedes desprenderla aplastando en ese momento, pero para ingresarla al surco es solo con esto. Solo con esto. Acomodas rápido ahí. Profesor, yo estoy haciendo esto, pero rebota el acrílico, ya no entra, profesor, y cuando ingresa acá, se abre por acá, y si lo meto por aquí, se abre por allá. Es porque te pasaste en el tiempo. Entonces, la clave para que esta técnica, como cualquier otra técnica, tenga éxito, atención, antes que pase a la siguiente. En el inferior haces lo mismo, y cuando la vas a presionar, la haces en forma de salchicha. La haces una U y la comprimes con la platina de vidrio y te queda así. ¿Sí? Y esta lámina, igualito, la llevas al modelo inferior y la modelas como hiciste con el superior. Los bordes de la cubeta se van a formar con la espátula 31, con la que acabo de mostrar. ¿Sí? Vamos acomodándola. Procura no, si es inferior, presiona ahí en el medio. Si es superior, no presiones mucho, porque vas a perder el espesor. ¿Sí? Aquí están trabajando el inferior. ¿Ya? La acomodan al modelo, ¿sí? Y la recortan a los costados y con la espátula ingresa al surco. ¿Qué pasa si por ahí yo terminé, profesor, pero me faltó llegar? Ahora, hay una cosa. Muchos creen que dice, la cubeta individual debe estar siempre a 2 milímetros del fondo del surco. Por eso la voy a terminar antes de 2 milímetros. No. Cuando uno fabrica esto, cualquier técnica, tú tienes que llegar al fondo del surco. Siempre. Cubre el fondo del surco. Llena el fondo del surco. Después es lo que uno recorta de modo controlado y tiene una justificación técnica, clínica, que sirve. Por eso tienes que llegar al fondo del surco. Porque esta cubeta jamás debe ser biselada, ya en su momento lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, al final debemos obtener cubetas así. Van a tomarle foto a esto, aquí está el alto y el ancho de los sujetadores. En el superior solo es un sujetador, el principal, de arriba. En el inferior tiene 3. Este que es el mango para controlar el movimiento, que el operador lo lleve. ¿Sí? El superior solo tiene 1. Y en el inferior hay 2.
porque estos son los topes que usan los pulgares del operador. Donde ingresa a boca, sobre todo en maxilares muy reabsorbidos, de viejitos, de personas que han salido a temprana edad de los dientes, para profundizar la impresión uno no puede hacerlo con la mano porque la lengua del paciente edéntulo total rellena todo el espacio, no puedes competir con ese músculo. Así que tú colocas tus dos índices o tus dos pulgares en estos topes y ayudas a la profundización homogénea de la impresión. Para eso es, si tú colocas, pregunta de examen de la siguiente semana, los topes oclusales a la altura de las molares, ¿solo es necesario en el inferior o también la puedo hacer por si acaso en el superior? ¿Qué crees? Solo se hace en el inferior, solo, atención, solo. Ha pasado. Si alguien me presenta una cubeta superior con estas dos, significa que me ha entendido y que ya debo renunciar porque no estoy haciéndome entender. ¿Sí? Esto es para la profundización en la impresión, para contrarrestar la invasión de la lengua en el inferior. Cuando voy a tomar impresión inferior, la lengua está cubriendo todo el espacio. Y como yo tengo que trabajar la presión y la profundización de la impresión en un solo momento, la única ayuda para mis dedos es esto de aquí, porque es lo único que sobresale de los tejidos bucales inferiores. Y por eso yo profundizo. La técnica del dentista profundiza con mucho cuidado, simultáneo esos dos. Si lo haces sin estos mangos atrás, los dentistas sufren horrible, porque no sé, es fatal hacer una impresión inferior sin estos topes. ¿Ok? Nada más como características, no podemos entrar a más. Pero ahora regreso aquí, mirad. El objetivo está acá, aquí está el detalle. La mayoría de dentistas tienen problemas con las provisionales, con las copas de Ripoll, tienen problemas con las cubetas, con las placas base, por el manejo del acrílico. Si te complica una técnica, es por esto. Y esto lo vieron en los materiales dentales, ¿cierto? La fase de la primición, fase arenosa, filamentosa, plástica, elástica, rígida. Atención. ¿En qué momento trabajamos? Nos han enseñado que solo podemos trabajar en la fase plástica. Pero como van a ver, en muchas técnicas, en prótesis fija y prótesis total, también removible, utilizamos todas las fases. Todas las fases utilizamos. Pero, profe, ¿por qué no dijo la plástica? La plástica es para este tipo de técnica, por ejemplo. Para la técnica laminar. ¿Ya? Para esta técnica laminar. Aquí tengo que trabajar en fase plástica. ¿Ok? Pero rápido, porque ya está a mitad del proceso. ¿Sí? Ahora, te doy un dato. Para que no tengas el problema del rebote, estoy rellenando los fondos de surco y vuelve y lo deforma a otro lado, doctor. El problema está acá. Si tú trabajas controlado hasta esta parte, el material te responde a donde tú le llevas. Cuando él ha pasado en su fase de polinización y está entrando a la fase elástica, ¿qué hace un elástico? Regresa a su estado original. La mayoría de personas que tienen problemas, que hoy estoy colocando, está rebotando y está deformando otro lugar, es porque ya estás aquí. Y es donde acá ya unos segundos más y empieza a calentarse. Y entra a rigidez. Entonces, prácticamente tu trabajo está en la fase 1, 2 y 3. En la fase elástica prácticamente ya debes estar solamente tranquilizándote, respirando, haciendo recortes pequeños. ¿Ok? Recomendación número 3 para la práctica de hoy. Cuando mezclamos el acrílico, lo voy a ver seguro en la demostración, pero igual para todos. Cuando se mezcla el acrílico, atención, anoten, los que quieren o graben. El acrílico, el polvo y el líquido se mezcla la cantidad que sea. No me importa si es 1 gramo, 2 gramos, 1 kilo, medio kilo, 5 gramos de acrílico, un vasito de acrílico de polvo. No importa la cantidad, pero la condición es la siguiente: se mezcla con el líquido en un solo tiempo. O sea, yo debo conseguir la saturación. La palabra clave en acrílicos es saturación
del líquido en el polvo en un solo momento. Si tengo 1 kilo de líquido, de polvo, ese kilo en un solo momento debo haber calculado la cantidad de líquido para saturarlo. Más o menos es la característica, atención, de una saturación adecuada. Si hay mucho líquido, no es conveniente porque ese trabajo contrae mucho, se retiene más y a veces polimeriza más rápido. ¿Ok? Entonces lo recomendable es siempre trabajar en su proporción, saturación exacta. ¿Cómo sé? Debe brillar así. Cuando tú vas echándole el líquido al polvo, máximo debe brillar como, miren a tus compañeros, ¿cómo brillan sus ojos? Ese es el brillo. Pero ¿cómo te das cuenta que tu amiga quiere llorar? ¿Cómo te das cuenta que tu amiga quiere llorar? ¿Cambia el brillo de sus ojos o no? Cambia, ¿cierto? Cuando las lágrimas están, ¿cómo ves en los ojos? Ha aumentado el brillo, ¿cierto? Dices, ¿quiere llorar? ¿Le abrazo o no le abrazo? ¿No? ¿Cierto? Entonces, cuando tú ves que está brillando como un ojo, está en su punto. Cuando brilla como con ojos llorosos, te has pasado el líquido. Y cuando no brilla nada, es alma de piedra. Ya, pero te falta un poquito de líquido. Lo debes conseguir todo en ese segundo. ¿Ok? Por eso usamos los goteros largos. Eso es la única recomendación. ¿Ya? Listo, pues vamos a pasar por la mesa a ver ese fondo de surco con el bisturí cada uno. Debo observar los fondos de surco rápido y empezamos con la demo de los acrílicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ponle aislante, vaselina o aislante de acrílico. Técnica laminada, ¿no, doctor? Ambas. Ahí. Sí. Ambas vamos a hacer porque preso nuestro bisturí 11. Acá le falta un poquitico. Vas consiguiendo. Luciana, ¿me puedes prestar tu bisturí número 11, por favor? El más largo. Este va. Gracias.